Hola a todos. Una vez vimos contablemente qué era el deterioro y por lo tanto cómo se contabilizaba, ahora iniciamos el estudio de los ajustes fiscales relacionados con el deterioro contable. En esta sesión os hablaré exclusivamente de los deterioros relacionados con el inmovilizado, los morosos y las existencias. Tal como os dije, el artículo 12 no hace ninguna mención especial a los deterioros relacionados con los inmovilizados, ni al material, ni al intangible, ni a las inversiones inmobiliarias. Por lo tanto, lo que está haciendo el contable lo comparte el criterio fiscal. Pero vamos a ver un poco cómo hace el cálculo. A nivel contable, cuando cierro el ejercicio, después de hacer las amortizaciones, debo ver si ese tipo de inversión puedo recuperarla o no. Para ello, ¿qué he de hacer? Comparar la parte no amortizada con lo que sería el mayor de estos dos valores. Si lo vendía en el mercado, ¿qué precio de venta podría conseguir restando los gastos? Y en realidad también nos hace calcular si ese tipo de activo genera ingresos, el valor en uso. ¿Qué implica esa palabra? Pues como no hay un plan de venta, la idea sería la siguiente. Hay que ver por el tiempo de vida que le queda al activo cuánto puede proyectar de beneficios netos. Y eso actualizarlo a un tipo de descuento y llevarlo a la fecha actual. De esos dos datos, de alguna forma, elegir el mayor de los dos, ¿vale? Del precio de venta neto o del valor en uso. Si realmente ese valor recuperable es menor al valor en libros, corresponde a hacer deterioro. La consecuencia de ese deterioro va a ser que, como anticipo más gasto aparte de la amortización, las cuotas de amortización futuras habrá que modificarlas. Vamos a verlo con un ejemplo. Aquí tenemos que en el año, cuando cierro el 2013, la empresa es propietaria de un inmueble y tenemos los siguientes datos. Lo que pagué por el terreno eran 100.000 euros, lo que pagué por el edificio 300.000 euros y lo vengo amortizando en 50 años y en la fecha actual lleva amortizado 10 años, pues tenemos 60.000 euros. Ese tipo de inmueble, como es una inversión, no aporta ingresos, con lo cual el valor en uso es cero. Pero tengo que mirar igualmente si hoy lo vendía en el mercado, si realmente sacaría ese precio o no. Aquí la idea es que los auditores creen que de alguna forma su precio actual es bastante inferior a lo que pagué en su día y me recomiendan que tase el activo. Lo tasamos y nos dan una valoración de 280.000 euros, que hay que repartirla qué parte es suelo y qué parte es construcción. Lo haríamos en función al valor catastral que figura en el IBI. Pues supongamos que la parte del suelo son 130.000 euros. ¿Eso qué implica? Analicemos por separado si el mercado paga más por el suelo o el vuelo. Tenemos, por la parte del suelo no hay problema, pues lo compré por 100 y hoy valdría 130. Pero en cambio, la parte por amortizar del vuelo serían 240.000 euros. Y en realidad, si hago la diferencia entre los valores, el valor recuperable son 150.000 euros, que está muy por debajo de la parte no amortizada. Eso nos obligaría a hacer deterioro. Aquí están los cálculos. Si comparamos valor en libros, 240 de la parte de edificio, con su valor actual de mercado, hay 90.000 euros de posible pérdida. Pues sería obligatorio registrar el siguiente asiento. Dar un gasto, restar de los beneficios de la contabilidad, 90.000 euros. Y crear una cuenta compensadora por valor de 90.000 euros. Por ese posible pérdida, si el mercado en un futuro se recupera, revertiría. Lo interesante es, aquí, en realidad, Hacienda nos va a decir algo en relación con ese gasto. Si hay una tasación que soporta esa valoración de 150.000 euros y está contabilizado, nunca habrá que hacer ajuste fiscal. Lo que ocurre es que a partir de ahora la cuota de amortización va a modificarse, va a ser más pequeña, porque la norma contable obliga que la nueva base de amortización tenga en cuenta el deterioro. Es decir, para el año que viene la base sería el coste inicial, lo que va amortizado y el deterioro. La base de amortización sería sobre 150.000 euros y se dividiría por la vida que le queda al activo, que son 50 años, han pasado 10 años, le quedan 40 años. Por lo tanto, a partir del año 2014, la cuota de gasto de la amortización sería 150.000 entre 40 años, paso a amortizar 3.750 euros, cuando antes
de haber hecho el deterioro, mi amortización ¿cuál era? El coste inicial entre 50 años eran 6.000 euros. Pues como podéis ver, el contabilizar ese deterioro implicaría que hasta que no revierta ese deterioro o no lo modifique, la nueva cuota de amortización deja de ser 6.000 y pasa a ser 3.000 y pico. Pues es muy importante que el contable sea consciente de esto, que a la hora de hacer deterioros en el grupo 2, las cuotas de amortización hay que modificarlas. Ya digo, en principio como ese tema no hay ajustes fiscales, si sigue los cálculos de la contabilidad, como no habrá ajustes, no os he puesto más ejemplos. Entremos ahora en el estudio de los deterioros de morosos. La norma contable sí que separa si el moroso proviene del grupo 4, tiene que ver con la actividad, lo que ellos llaman créditos comerciales, clientes y deudores, o bien si es de tipo financiero. Son préstamos que he prestado a terceros o que financio, por ejemplo, vendo un activo del grupo 2 y a quien se lo vendo se lo cobro a plazos. O vendo una participación de una sociedad que la estoy cobrando a plazos. O sea, un crédito financiero. Lo digo porque en contabilidad los créditos financieros solamente admiten el control individual. Es decir, cuando hay problemas para cobrar, cuantificamos el deterioro. En cambio, para el grupo 4, que es de la actividad habitual, es compatible llevar el sistema individual y el sistema global. Para que el sistema individual sería para aquellos saldos que tengo problemas para cobrar, de clientes que han vencido el crédito o que están en situación concursal o sé que realmente es muy probable que no voy a poder cobrar lo que me deben. En cambio, el sistema global lo plantea para aquellos clientes que están documentados, es decir, hay factura emitida, pero están pendientes de vencimiento. Y un poco hago un porcentaje a todos esos clientes por si alguno de ellos me falla. ¿Qué dice la norma fiscal en relación con sus deterioros? La norma fiscal lo regula en el artículo 12 en su apartado 2 y no diferencia entre el financiero y la actividad, sino que nos dice cuándo la Hacienda admite el gasto. Primero debe estar contabilizado la posible pérdida, el deterioro o la baja del activo. Si no está contabilizado, no hay gasto deducible. Luego, lo que dice es que si ese deudor está en situación concursal declarada o lo hemos demandado judicialmente o está procesado por lanzamiento de bienes, lo que ya está contabilizado es fiscalmente deducible, no hay que hacerle ajuste. Si no se encuentran en esas situaciones, habría que esperar como mínimo 6 meses desde el vencimiento para que Hacienda admita el gasto deducible, y siempre y cuando no haya renegociado. Porque si acepto un nuevo pagaré, una nueva letra, los 6 meses computan del último vencimiento, no el primero. Luego también hay que considerar otro tipo de temas. Si el que me debe el dinero forma parte del mismo grupo, o es un ente público, o hay un seguro, o hay una garantía, evidentemente hay un tratamiento fiscal especial. Para las empresas que son del mismo grupo, solamente Hacienda admite la pérdida si es una quita judicial. ¿Eso qué implica? Que si la filial entra en concursal, no basta con que se declare en concurso, sino que en el convenio de acreedores negociemos una quita, o que entre en concurso para liquidarse. En esos dos casos, lo que esté contabilizando la dominante o la otra dependiente del grupo será pérdida deducible. En caso contrario, no. Lo que son administraciones públicas, evidentemente, como acabaré cobrando aunque sea más tarde, nunca pueden ser morosos, pues Hacienda no admite ningún deterioro. Y por lo que respecta a lo que serían los asegurados, que si hay una garantía detrás o hay un crédito a caución, lo que cubre la garantía o el crédito a caución nunca puedo perderlo, con lo cual tampoco hay deterioro. Eso sería para la gente que es moroso. ¿Y qué pasa con el sistema global? Que desde el punto de vista fiscal solamente lo admite para qué tipo de empresas, las que se consideran de reducida dimensión, ¿vale? Que será aplicable el artículo 112. Es decir, las que facturan el año anterior por debajo de 10 millones. Ese tipo de empresas, si hacen el sistema global, es decir, lo contabilizan, pues la cantidad del 1% lo admite. Si es una cantidad distinta o superior, no lo admitiría. Habría que ajustarlo fiscalmente. Pero lo importante es que a cualquier empresa que haga el global y no sea reducida de dimensión, lo que esté contabilizando hay que ajustarlo siempre. Vamos a ver ahora ejemplos en el tema de morosos. Aquí tengo un cliente que me debe 5.900 euros desde octubre del 2013. En la fecha de cierre, como no he cobrado, contablemente, ¿qué debo hacer de forma obligatoria?
pasar a ese cliente a moroso y hacer un deterioro individual. La idea sería este asiento de aquí. ¿Veis? Con fecha de vencimiento lo reclasifico, lo quito de cliente normal y lo paso a moroso. Y además creo un deterioro individual. ¿Qué quiere decir un deterioro individual? Que esa subcuenta, la 490, llevaría identificado el mismo código que ese cliente. Y por lo tanto, como podemos ver, a nivel de contabilidad, en balance ya está descontado, pues como si valiera cero, porque en realidad a los beneficios del 2013 ya ha asumido la posible pérdida, aunque reversible. La pregunta es, ¿fiscalmente me admitiría ese gasto a Hacienda? Pues si tenemos que ese cliente no está ni en concursal ni lo he demandado, como a fecha de cierre, que es cuando yo cierro con el año natural, el 31 de diciembre, no han transcurrido los 6 meses, habrá que ajustarlo. Pues ¿qué haremos? Esto que está restando en contabilidad, haremos un ajuste positivo. Es una diferencia temporaria, porque al siguiente año lo recuperaría, aunque hoy lo acabe tributando de más, en un futuro me lo compensaría. Vamos a ver ahora qué pasa en el 2014, según ese cliente me pague, no me pague o haga una quita. Fijaros, la primera opción que he puesto es suponer que en el mes de abril lo cobramos todo. Si lo cobro todo, la idea ¿cuál es? Anularía la cuenta del moroso, lo pondría por bancos y automáticamente, si no hay moroso, tampoco hay deterioro. Lo revierto. Cierro a 490 y lo pongo a grupo 7. ¿Qué ocurre con ese ingreso? Que aunque esté sumando a lo que es pérdidas y ganancias del 2014, como no se emitió un gasto deducible en el 2013, ya lo he tributado. Pues ¿qué le hace en este caso? Ajuste negativo. Revierte lo que tribute de más el año anterior. ¿Qué pasaría si en lugar de cobrar todo, esa empresa cierra? Es insolvente definitivo, es decir, que de alguna forma la sociedad o el cliente ha cerrado el negocio y como no hay responsabilidad de administradores, la idea ¿cuál es? Yo ya sé que aquello que me debía nunca lo cobraré. Pues ¿qué asiento hago? Lo que hago es dar definitivamente de baja al cliente, pero como ya no existe la empresa, nunca puede cobrar aquello. ¿Cómo lo hago? Paso o elimino la 436, la anulo por el lado del haber y la paso a la cuenta de pérdida definitiva, que es la cuenta 650, que remite nunca en mi vida cobrar lo que me deben. Y a continuación elimino el deterioro. En realidad, al hacer este asiento, no es que dé una nueva pérdida, sino que reclasifico. Lo estoy sacando de posible cobro a través de la cuenta de ingreso de reversión y lo paso a pérdida cierta. Si os fijáis, a nivel de beneficio contable el efecto es nulo, porque claro, pérdida y ingreso por el mismo importe, no estoy restando nada en 2014, porque ya lo resté en el año 2013. Pero fiscalmente, la idea es que esa pérdida es deducible, ya lleva más de 6 meses. Y ese ingreso ya está tributado, por tanto lo quito. Pues el ajuste fiscal es el mismo. Aunque definitivamente como baja, yo ajustaría igualmente en negativo en el IES del 2014 los 5.900 euros. Y aquí la tercera opción que os he hecho es que para cobrar una parte de lo que me debe, le hago una quita. Es decir, él me debía 5.900 euros y pactamos que me pague 5.000 y le condonamos 900 euros. Pues la parte que es quita la paso a la 650. La que cobro es bancos y elimino el cliente. Y también elimino, evidentemente, el deterioro. Pasa exactamente lo mismo. Esa pérdida, claro, como ya es después de los 6 meses, no hay ningún problema, no hay que ajustarla. Fiscalmente se admite. Pero esa reversión, ese ingreso de 5.900, en realidad es aquel gasto año pasado que nunca se me admitió, que ya tributé, pues lo ajustaremos en negativo. Y la conclusión es que cuando hago un ajuste fiscal de un deterioro de un importe de un año, siempre al siguiente año revierte. Da igual que os pague una parte o lo deis de baja definitivamente. Como podéis ver en las tres situaciones, el ajuste fiscal de 2014 es el mismo, negativo por 5.900 euros. A continuación os he puesto un ejemplo de global, que además aquí os digo que la empresa que lo está contabilizando no es reducida de dimensión, con lo cual veremos que evidentemente al no ser compañía reducida de dimensión habrá que ajustar lo que está dotando contablemente. Aquí tenemos que cómo sé qué parte es global. Como siempre miraríamos el saldo de la 490 que tengo en total de deterioros de grupo 4
incluyendo individual y global, 35.000 euros. Para saber qué parte de los 35.000 euros está individualizada, ¿qué tengo que buscar? Las cuentas donde tengo identificado quién es moroso, que como tiene que ser del grupo 4, tienen que ser o deudores o clientes. Aquí tenemos, en deudores morosos hay un saldo de 4.000 euros y en clientes morosos hay 34. Pues en total, 34 están individualizados, con lo cual implica que 1.000 euros es la cantidad que había hecho el año anterior. Pues lo que hago este año es eliminar esos 1.000 euros. Elimino el global que hice el año pasado, por aquello de hacer borrón y cuenta nueva. Y luego voy a ver qué saldos tengo del grupo 4 de este año que no estén vencidos y no tengan situación individualizada y les hago qué estimación, el 2%. Tendríamos en clientes hay facturados 100.000 euros no vencidos y en deudores 30.000. Como información complementaria os digo que dentro de clientes hay entidades públicas por 20.000 euros. Pues, ¿cómo hacemos el cálculo del 2%? Cogemos total de clientes, le restamos las administraciones públicas y le sumamos deudores y le calculamos el 2%, con lo cual el contable ha registrado un gasto de 2.200 euros. La idea aquí es qué ajuste debe hacer la gente de fiscal. Hay un doble ajuste. Claro, como la compañía nunca ha sido reducida de dimensión, la idea cuál es, ni lo que hizo el año pasado fue deducible, con lo cual ese ingreso de 1.000 euros que doy hoy ya está tributado, lo elimino en negativo. Y también elimino en positivo lo que sea la 694, aunque lo esté contabilizando como tributo al tipo normal del 30%, no me puedo deducir este gasto. Pues hay un doble ajuste permanente. Un negativo por lo que tributo el año pasado y un positivo por el gasto de este año. Porque la empresa, ya digo, al no ser reducida de dimensión, esa idea de hacer un global contablemente es totalmente permitido, pero fiscalmente nunca se admitirá. A continuación, os pondré un par de ejemplos en lo que serían créditos de tipo financiero. Pues lo normal, a nivel de hablar de prestar dinero a terceros, es normalmente con compañías del grupo. Con lo cual además entramos en el tema de vinculadas. Pues ¿qué pasa si hacemos préstamos a las filiales o la filial de la dominante y al final no se acaba cobrando? Condonamos lo que nos deben. Claro, ese tema, ¿qué ocurre? Que al estar con tema vinculado, le afecta el artículo 16 de impuesto de sociedades y también la norma 21. La contabilidad, cuando hay control entre las compañías que se prestan el dinero, obliga que lo que dice Hacienda del ajuste primario y secundario se contabilice. Y hay consultas contables y hay consultas vinculantes que se refiere a ese tema para ver cómo hay que contabilizar. Claro, si una filial le hago un préstamo y no acabo cobrando y se lo condono, no se contabiliza como una pérdida normal de deterioro. Vamos a ver cómo funciona. Para ello os he puesto un ejemplo. Primero, que el préstamo, ¿quién lo hace? La cabecera a la filial. Tengo aquí la compañía A o ABS que tiene el 100% de la compañía VTS y le hacemos un préstamo de 100.000 euros a un año, a un 5%. Lo he puesto como fecha a principio del 2013. Lo que ocurre es que cuando llega a final de año, que debe haber cobrado el capital y los intereses, como la filial está muy mal, se lo acabo condonando. Y mira, como te tengo a ti al 100%, pues ese dinero que te di en su día, nunca me lo devuelvas, te lo quedas definitivamente. Vamos a ver cómo funciona. Primero, yo contabilizo el día 1 de enero, estoy en la contabilizadora de la cabecera, de la matriz, que le hace un préstamo. Pues en la cuenta corriente sale dinero y anota aquí qué compañía de grupo se lo debe. Pues pongo grupo 5, el cobro es a un año, es corto plazo, y aquí pondríais el nombre de la filial para indicar qué capital le habéis prestado. ¿Qué he de hacer de manera obligatoria? Aunque sea un préstamo entre compañías vinculadas, debo de vengar intereses, aunque acabe condonándolo todo. Pues aquí estoy dando el ingreso financiero, porque el tipo de interés que de mercado hemos pactado es un 5%, por tanto, 100.000, el 5%, voy a tributar y dar como eso contable los 5.000 euros, o sea, lo que llamaríamos el ajuste primario a nivel fiscal. Lo que debo hacer es que, como es un préstamo entre compañías y no es un grupo que consolide, llevará retención. Esos 5.000 euros en realidad yo no cobraría el 100%, porque me retiene el 21%. Pues aquí sería la retención en practicado a cuenta, 1.050.
y realmente lo que debía haber cobrado era el neto, que serían los 3.950. Pues en realidad, cuando yo le digo a ella, no hace falta que me pagues nada, me refiero a que no hace falta que me pagues ni los 100.000 euros ni los intereses netos. Pues ¿qué pasa cuando yo le condono ese importe? Pues como tengo el 100% de esa empresa, en realidad, ¿qué ha pasado aquí? He traspasado patrimonio de la cabecera a la filial. Pues ¿qué es para mí esto? Mayor aportación. Es decir, que la participación, aunque no tenga más acciones, me sale más cara. Pues lo que hacemos es no poner pérdida, sino anular el crédito y dar en realidad más coste. ¿Veis? Aquí lo que hago es dar de baja lo que me debía de capital, lo que me debía de intereses, y el total de esto, como tengo el 100%, lo paso a mayor coste de participación. Pues no afecta al resultado contable y no hay que ajustar nada. En cambio, si en lugar del 100% tuviera solamente el control de más del 50%, pero no tengo el 100%, he puesto el ejemplo de un 80%, ¿cómo funcionaría este tema? Se haría igual, se cancela el 100% del crédito y los intereses, pues claro, tú renuncias a cobrarlo todo, pero claro, como no todo es tuyo, estás beneficiando como si hicieras una donación a terceros, al 20% restante de socios. Pues esa parte, la norma fiscal dice que es liberalidad y por lo tanto para ti es una pérdida no deducible. Pues aquí estoy haciendo que la parte que yo no tengo de participación la considero gasto excepcional y eso me obligaría a ajustarlo fiscalmente. En la práctica, difícilmente, si no tengo el 100%, condono, sino que lo que haríamos que sería escriturar ese pasivo a nombre mío. De esa forma no tributaría nada. Lo vemos ahora los asientos desde el lado de la compañía filial. La filial, cuando le doy el préstamo, ¿qué asiento hace? Recibe el dinero por bancos y apunta en principio que tiene un pasivo, que me debe a mí, cabecera, 100.000 euros. Como podéis ver, aunque no acabe pagando nada, lo que sí es obligatorio es que devengue el gasto financiero, que sería el equivalente al primario que ha tributado la cabecera. Pues, los 5.000 euros los contabiliza, practica retención y hace el ingreso. Lo que ocurre que el neto que debe pagar los intereses no acaba pagándolo. Pues la idea sería cómo saneamos su pasivo. Pues como realmente nunca le va a reclamar ese dinero, lo que hacemos es cancelar el pasivo de capital y de intereses y como me lo regala el socio es la cuenta ¿cuál? 118. Es decir, sin escriturar, sí que hace falta que la propia Junta apruebe esa condonación. En realidad, la idea ¿cuál es? Lo pasamos a esta cuenta, esa cuenta es intocable. Lo que pongo en ese código solamente lo puedo utilizar para compensar pérdidas. Pues aquí la idea sería elimino el pasivo y lo meto a fondos propios. Lo estamos contabilizando como incremento de patrimonio, aunque no esté escriturado. Ya digo, es neutral siempre que tenga el 100% de la compañía. Si solamente tengo en realidad el 80%, lo que ocurre también a la empresa, a la filial, que la parte que no es del socio y se le acaba condonando, como es un beneficio para el resto de los accionistas, es liberalidad, pues es 778. Pues en definitiva, anula el pasivo, la parte del propietario va a patrimonio, pero el 20% restante lo acabaría tributando. Bueno, pues ese tipo de operaciones está planteado para que si se hace una condonación sin pasar por escritura o por notaría, es cuando tengo el 100%. Si no tengo el 100%, como fiscalmente la paga no tengo, lo acabo tributando, la idea ¿cuál es? Mejor escriturar. También se puede plantear la operación al revés, que sea la filial la que preste dinero a la cabecera y que al final sea la cabecera la que nos devuelva. En este caso, como es un traslado de patrimonio de la sociedad al bolsillo del socio, eso se clasifica como reparto de dividendos y no como aportación, sino que porque va de la sociedad al bolsillo del socio. Pues en este caso sería para la compañía menos patrimonio, menos reservas y para el socio más dividendos. Vamos a verlo con un ejemplo. Aquí la idea es que la dependiente le presta a la cabecera 30.000 euros por un periodo de 6 meses al 4%. En principio, cuando le hago el préstamo, estoy hablando de la filial, ¿qué asiento hago? Sale 30.000 de mi cuenta corriente y me lo debe la cabecera. Devengo los intereses, doy un ingreso financiero. Lo mismo, entre empresas habría que hacer retención.
Pues de alguna forma me retendría mejor dicho, el 21% y voy a cobrar como neto 464 euros. Pues la idea sería, si la cabecera me dice no te voy a pagar nada, ¿vale? Pues porque no puedo hacer efectivo ese dinero y me lo acaba, entre comillas, expoliando de forma definitiva, siempre que tenga el 100%, ¿qué acaba haciendo? Pues bueno, al condonar, al desaparecer mi activo, mi crédito de capital e intereses, en realidad, ¿qué tiene mi empresa? Menos patrimonio. Pues lo contabilizamos en reservas. ¿Que os había de positivo? Ningún problema. Los propios quedan menores, pero quedan positivos. Y si no había, pues igualmente reservas. Y claro, tengo unas reservas negativas, con lo cual me está complicando la vida viable de mi empresa. Es decir, en definitiva, puede hacer que yo me quede totalmente en desequilibrio patrimonial. Pero bueno, la idea es esto, como ella es el dueño, se decide llevarse lo que no estaba, pues lo que está haciendo es que arriba está más saneada, pero abajo la compañía filial en realidad tiene reservas en signo negativo. Si no tuviera el 100% la dominante, la parte que no tiene y que expolia, que es de terceros, claro, para mí esto es una donación. Por tanto, esa donación no sería fiscalmente deducible en un 20%. Aquí he puesto el ejemplo, como siempre, del 80%. ¿Cómo será el asiento en el lado de la cabecera? Ella recibe un dinero, la dominante, y se lo debe a la dependiente. Será un gasto financiero. Es aquello, nunca va a pagar esos intereses, nunca va a pagar ese pasivo. Pues lo acabamos quitando como condonación. La idea, ¿cómo lo está reflejando? Como podéis ver, como un cobro de dividendos. Si tengo el 100%, es, bueno, pues he cobrado los dividendos de la compañía que había abajo. Pues ese cobro de dividendos, como al fin y al cabo son reservas que había tributado, hay una doble imposición. Pues yo lo eliminaría por doble imposición. Pues esa renta acabaría no tributando en la dominante. Saneo su balance sin falta de tributar. Pero cuidado, no te puedo aplicar la doble imposición por el porcentaje de control que tiene. Si no tiene el 100%, como tiene el 80%, como podéis ver, la parte que no tiene no es dividido, sino que es legalidad. Y esa parte no puedo aplicar doble imposición. Acabo tributando. Conclusión. Cuidado cuando los préstamos sean entre compañías del mismo grupo. Hay un tratamiento contable especial, que es la norma 21, no va directamente por PG normal y todos normales. Es lo del ajuste primario y secundario de la norma fiscal, que obligatoriamente en contabilidad se grava cuando hay control. A continuación, os hago referencia a los deterioros de inventarios, que también os comenté que aquí la norma fiscal no dice nada, con lo cual sigue la contabilidad. Pues solamente aquí remarco que a nivel contable, la norma 10 lo que hace es dividir el inventario en tres tipos. En lo que son materiales para fabricación, que sean materias primas, materiales diversos, que se consumen dentro de la empresa. Y claro, aquí lo que dice es que el simple hecho que hoy en día el producto lo vendiera más barato, no justificaría un deterioro, porque tendría que demostrar que ese pedido que hizo al proveedor es para una venta a un cliente que acabó cerrando con pérdidas. Es decir, los deterioros en materias primeras contablemente están mal vistos, no son habituales, porque claro, aunque estoy comprando el cobre o el material que sea más caro, lo acabo repercutiendo en el precio. Puedo tener un poco menos de margen de cara a la venta, pero en realidad yo no estoy arrancando que estoy comprando caro, ya quiere decir que el margen final del producto sea negativo. Pues debería probar que lo que acabo de comprar va a un pedido que lo he cerrado por debajo de coste, si no realmente no puedo hacer deterioros en materias primeras. En cambio, en productos terminados y en mercadería de lo que facturo a clientes, basta con demostrar que lo estoy vendiendo por debajo de coste, ¿vale? Pero no es ganándome, sino siempre que estoy dispuesto, para poder recuperar algo de la inversión, facturarlo a un tercero por debajo de un valor de mercado, perdón, por debajo del coste. Así que el valor de mercado en este momento no me permite recuperar la inversión que en su día hice. Y en productos en curso, no más nada encargos, claro, si estoy ejecutando un proyecto que me encarga un cliente y ya me he comido el margen que tenía el proyecto, claro, la idea cuál es, pinta mal, porque quiere decir que aún no he finalizado el proyecto y ya veo que realmente el resultado final va a ser negativo. Pues en este caso sí que hago deterioro y también contablemente y fiscalmente es deducible. Ya digo, a nivel fiscal ese tema no hay ajuste, sino que además
Para el tema de editoriales o audiovisuales hay un régimen especial, que si lo que editan, ya digo, sean libros o sean películas, etcétera, no lo han colocado en el mercado en un plazo de 2 años, lo que destruyan, pues lo destruyen, acta de notaría, pero no hay que justificar nada, es fiscalmente deducible. Tenemos un ejemplo aquí para ver la mecánica, pues el tema del deterioro de existencias va global. ¿Qué quiere decir? Que elimino lo que hice el año pasado porque no lo controlo y do todo de nuevo. Aquí os comento que cuando cierro este ejercicio de un lote de 2.000 unidades, que lo estoy vendiendo bien, que ese lote en principio lo estoy facturando a 15 euros y a mí me cuesta fabricarlo 12 y los gastos de distribución son 2, por lo cual estoy ganando 3 euros por cada unidad. Pero ahí dentro de ese lote hay un lote de 500 unidades que, como ha salido defectuoso en el control de calidad y no se ajusta todos los detalles, lo estoy facturando a 10,50, que es por debajo de los costes. Pues en este caso, lo que todavía me queda de ese lote defectuoso, la idea es que de hacer hago deterioro, lo contabilizo y fiscalmente, en definitiva, no hay problemas. Lo que sí hay que hacer siempre es el quita y pon, es decir, que si el año pasado hice un deterioro, como a lo mejor ya lo he vendido aquí del almacén y no lo he controlado, ¿qué hago primero? Elimino el año pasado y doto de nuevo. Pues aquí sería la idea del quita y pon. Cerramos el año pasado y hacemos el gasto contado. Pues en teoría, ese mecanismo de la contabilidad, fiscalmente no hay problema. Ahora, el tema sería en realidad demostrar que el valor por el cual calculo el deterioro contablemente es un valor fiable y poder probar que lo estoy facturando por debajo de coste. Si puedo probar este tema, evidentemente no puedo hacer el deterioro fiscalmente. Muchas gracias y nos veremos en próximas sesiones.